De hecho, yo no quiero abrirme.
Buenas noches. No hemos comenzado la clase todavía, compañera. Por eso no me escuchas. Estoy dándole chance a los demás a que entren y se conecten. Voy a poner otro mensaje para ver si a las 7:05 comenzamos. ¿De acuerdo? Bueno, en los que los demás se conectan, vamos a nosotros ir iniciando. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenas Ok, noches. buenas Buenas noches. noches. Le pregunté que cómo se sienten ustedes. Bien, Estamos gracias vivos, a gracias a Dios. Dios. ¿Y usted? Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal su inicio de semana? Bien, a nosotros, algunos peores. Ok, me alegro mucho por ustedes. Vamos a compartir la guía donde nos quedamos en la clase pasada. Me hacen saber cuando la puedan observar. Yo puedo ver, sí. Ok, Yo perfecto. por igual. Yo por igual. Ah, no, me alegro ya. Entonces, vamos a iniciar. eh, con esta parte, que aquí fue que nos quedamos en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada dimos inicio a esta unidad, que es la unidad 1 del módulo 3, diagnóstico bucal. Yo sé que muchos de ustedes han tenido confusiones con la tarea porque lo he visto, me han escrito también, pero yo no la he corregido todavía, porque yo entendía que tenía que explicar primero para así darle chance a ustedes a que si tenían alguna equivocación pudieran pues arreglarla.
la guía. Déjenme ver que me están escribiendo. La descripción. Déjenme ver. Déjenme ver. Yo de verdad necesito que me aclaren algo ustedes y excúsenme, porque hay compañeros de ustedes que me han escrito que hay otro grupo y yo no sé qué otro grupo es que hay, porque que yo sepa solamente se ha creado un solo grupo, no tenía conocimiento de que había otro grupo aparte del que estamos manejando. Sí, lo que pasa es que creo que como hicieron un grupo antes para notificarnos a todos cuándo iba a ser la reunión, para llenar el formulario y eso, ahí está ese grupo donde está quien nos reunió. Entonces luego crearon este y Okay. ahí, por eso es que hay dos grupos. Yo de verdad que estoy confundida cuando me dicen que estaban en otro grupo, porque desde el principio yo he estado en este grupo y recuerden que yo no, o sea, a mí me buscaron para darle la clase a ustedes. Yo no me reuní en ese entonces con ustedes, sino nos vamos a reunir, si Dios lo permite, este sábado, que ya comenzamos las prácticas este sábado, pero yo no tenía conocimiento de que había otro grupo. Entonces veo que a veces me escriben y me dicen que no están dentro del grupo y yo tenía entendido que todos los participantes que yo tenía, todos ustedes estaban en ese grupo. Pero si ustedes conocen a alguien más de los que están aquí, que no están, o sea, que están en el curso, pero que no están en el grupo, porque aquí yo tengo 30 personas, de las cuales hay 26 que están haciendo el curso, o sea, que están dentro de plataforma, que están inscritos, que fueron las personas que yo mandé por el grupo hace unos días y yo le dije que confirmaran si había alguien que faltaba que no estaba dentro del listado. Entonces les dije también que si había alguien que no estaba en el listado, entonces que me lo notificara para yo notificárselo entonces al señor Reinaldo. Hasta el momento solamente una sola persona me dijo que no estaba en la lista y que la confirmé, o sea, busqué en los dos listados y veo que efectivamente no está. Entonces, nada, yo les pido que si ustedes conocen a alguien de los que están en el listado, que no están en el grupo, porque recuerden que yo no los conozco, no tengo sus números, para que tengan la información, que quizá por eso no se me han conectado a clase o por eso es que hay algunos que no me están trabajando en plataforma, porque quizás no tienen conocimiento de que están dentro del curso. Ustedes conocen a alguien que, por ejemplo, de las personas que yo he enviado que le faltan tareas, ¿hay alguno de esos que ustedes conocen que me puedan ayudar entonces a comunicarme con ellos? Porque quizás es que no están en el grupo y por esa razón es que no han podido hacer las tareas. No, nadie conoce a ninguno de los que... En mi caso no conozco a nadie. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con donde nos quedamos. Recuerden que habíamos visto, vamos a repasar de manera rápida para ponerlo en contexto. Habíamos visto lo que era la anatomía bucal, habíamos visto el concepto de boca, que es donde comienza el proceso de digestión, hablamos de sus funciones,
masticar, salivar, sentido del gusto, el habla y la deglución. Hablamos de los límites de la boca, anterior, posterior, lateral, inferior, superior. Hablamos del microbioma oral, o sea, de la cantidad de bacterias que hay en boca. Hablamos del vestíbulo de la cavidad bucal. Vimos el concepto de dientes y sus funciones, que eran masticar, la fonética, la estética, la expresión facial. Vimos la clasificación de los dientes en los diferentes grupos, dependiendo de su función. Teníamos los incisivos, que son 8, los caninos, que son 4, los premolares, que son 8, y los molares, que son 12. Vimos las estructuras del diente, vimos los grupos dentarios, anterior, posterior. Vimos la dentición, tanto primaria como secundaria. Vimos la cronología de erupción, tanto de los dientes temporales como los dientes permanentes. Vimos las estructuras del diente. Vimos lo que era el esmalte, la dentina, el cemento dental, ligamento periodontal, pulpa dentaria. Vimos el periodonto y aquí fue que finalizamos. Y ahora vamos a trabajar la parte que corresponde a cara de los dientes. Denme un segundito, que hay una compañera con problemas para conectarse a la clase. Déjenme ver cómo la puedo ayudar. Déjenme colaborarle a esa compañera. Entonces, nos quedamos aquí en caras de los dientes. Y ustedes saben que los dientes tienen diferentes lados, por así decirlo. A eso le llamamos caras. Entonces, esas caras de los dientes tienen un nombre. Por ejemplo, en el caso de los dientes anteriores o de los incisivos tienen una cara incisal, que es esta que podemos ver aquí. La voy a subrayar de azul. Este bordecito que se ve ahí, esa es su cara sal. Excúsenme que me desconecte, pero cada vez que entra un compañero a clase tengo que darle paso. Y en el caso, esa es su cara incisal. En el caso de los dientes anteriores se llama cara incisal. En el caso de los dientes posteriores, como molares y premolares, entonces se llama cara oclusal, que es esta que está aquí, miren. Esa cara que está ahí, que es la que facilita la trituración de los alimentos, esa es su cara oclusal. Entonces decimos, cara oclusal e incisal, dice, llamaremos cara oclusal a la superficie de los molares y premolares, las superficies que participan en la trituración de los alimentos, y llamaremos cara incisal a los bordes de los incisivos y caninos para cortar y desgarrar. O sea que, vuelvo y repito, en los dientes anteriores, dígase central, lateral y canino, se llama borde incisal, y en los premolares y molares se llama cara oclusal. O sea, básicamente es la misma cara, lo único que dependiendo de si es anterior o posterior, tienen un nombre diferente. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces, también los dientes tienen una cara mesial y una cara distal. La cara mesial y la cara distal es la cara en medio de. Vamos a volver a esta imagen acá. Déjenme borrar lo subrayado. Entonces, en este caso, la cara mesial y la cara distal está en esta orillita, miren. Justo ahí. Justo aquí, miren. Es esa cara que se encuentran entre diente y diente. O sea, es la cara por donde nos pasamos el hilo dental, ¿verdad? Entonces dice aquí la cara mesial y la cara distal. En la imagen a continuación, marco en azul una línea media, toda la cara de cada diente,
que mire o esté dirigida hacia la línea media será mesial. Y toda la cara que se aleje de esta línea media será distal. A lo que quiere decir esta teoría es, nos volvemos a ir a la cara, a esta imagen, perdón. Voy a borrar esto de aquí, ¿verdad? Déjenme ver si tengo otra imagen más. Creo que está aquí arriba. Esta, la voy a ampliar. Ahí, déjenme ver. ¿La pueden observar bien? La imagen. Sí. Ok. Sí. Entonces, miren, cuando se refiere la literatura y dice que para uno identificar cuál es la cara mesial, debe trazar una línea media, o sea, una línea en medio dividiendo, vamos a decir que la boca en dos, por así decirlo. Entonces, si trazamos esa línea media partiendo de aquí, de la base de la nariz, así, esta es la línea media, ¿verdad? Entonces, esa línea media es la que define la cara mesial, ¿verdad? Y la cara distal. Entonces, todo lo que se acerque, o sea, toda la cara del diente que esté mirando hacia esa línea media corresponde a mesial. Y toda la cara que se aleje o esté mirando en dirección contraria a la línea media es la cara distal. Un ejemplo de ello, vamos a coger este diente que está aquí, que es el lateral. La cara distal del lateral es esta. Perdón, mesial del lateral es esta. ¿Por qué? Porque está mirando hacia la línea media. Ahora, su cara distal está justamente detrás porque está mirando en dirección contraria a la línea media. ¿Me doy a entender? ¿Quiere que vuelva nuevamente a repetir lo que acabo de decir? Háganme claro. seguro y los demás que lo escucho muy callados a ustedes. Me preocupa eso. Entendido de este lado, profe. Sí. Déjame ver. Seguro, porque nada más me han respondido 3 personas y los demás. Sí. ¿Eso qué? Todo claro. Sí, Ok, maestra. dice Giselle que sí. Faricias, Prismal. Laura me Sí, dice que entiendo. sí. Sí, todo claro. Dice, Sí, dice todo está bien. Yamilka que Dice muy sí, que bien. está bien. Ok, bueno. Me voy a llevar de ustedes, entonces. Seguimos. Sí, se Entonces, entiende. ok. Déjenme volver al estado natural a esto para seguir. Entonces, ya reconocemos la cara oclusal, la mesial y la distal. Entonces, ahora nos vamos a la cara vestibular o bucal, lingual y palatina. Vestibular o bucal será siempre o será aquella cara de la pieza dentaria que esté en contacto con la mucosa del labio y o carrillo. Lingual serán las caras que estén en contacto con la lengua y palatina serán las caras que se encuentran en relación al paladar. Por ejemplo, la cara vestibular, si ustedes sonríen ahora mismo y se miran al espejo, la cara que van a ver del diente es la cara vestibular. Ahora, la cara que está justamente por detrás, en el caso de los dientes superiores, en el caso de los dientes de arriba, es la cara palatina, porque está mirando hacia el paladar. Ahora bien, en el caso de los dientes de abajo, se llamaría lingual porque está mirando hacia la lengua, en el caso de los inferiores. Esa es la cara lingual, entonces, porque estaría mirando hacia la lengua. ¿Todo claro ahí con cara vestibular, lingual y palatina? Claro. Ok.
Sí, maestra. No, maestra, hubo un momento que se me entrecortó la llamada y me quedé un poquito en el aire. ¿Puedes repetir de nuevo? Con relación a las caras, ¿desde qué punto quiere que vuelva para atrás? Las caras vertibulares. Ok. Entonces, decía Yuleisi, ¿verdad? Fue que me habló. Ajá. Ok, mira Yuleisi. Decía que las caras vestibulares o bucales, que también se le puede decir, si nosotros sonreímos, por ejemplo, si tú sonríes ahora mismo y te miras al espejo, la cara del diente que vas a ver es la cara vestibular, es la que está frente al labio, justamente. Ahora bien, la cara lingual y palatina es la que está justamente detrás de la cara vestibular. Por ejemplo, en el caso de los dientes superiores, en los dientes de arriba, se va a llamar la cara que está por detrás, la cara que no se ve, que está justamente en la parte de atrás del diente, esa cara se llama palatina, porque está mirando hacia el paladar. Ese es en el caso de los dientes superiores. Y en el caso de los dientes inferiores o los dientes de abajo, la cara que está justamente detrás también, que no se ve, si nada más se ve si usted abre mucho la boca y se mira y levanta la lengua, se va a llamar lingual porque está justamente mirando hacia la lengua. ¿Todo claro ahora? Sí, maestra, gracias. Ok, continuamos. Entonces, de manera rápida, porque ya eso lo vimos, vamos a decir que a modo de recordatorio, estos son los sectores de la cavidad bucal, tenemos lo que son los labios. Dice, los labios son dos repliegues musculomembranosos móviles delimitados por un extremo posterior del subtabique nasal, borde posterior de las narinas, extremidad posterior del ala de la nariz, surco nasolabial y mentolabial, labio inferior. Las mejillas, que es lo que nosotros le llamamos los buches, por lo regular, las mejillas constituyen las paredes laterales de la cavidad bucal de forma cuadrilátera. Sus límites son el borde anterior de la rama ascendente posterior y oblicuo de la mandíbula. En inferior, el surco nasolabial, en anterior y en la línea y una línea que pasa por debajo del hueso malar superior que posee dos caras, lateral o cutánea, medial o mucosa. O sea, lateral o cutánea, la que nosotros vemos por fuera, o sea, la que podemos tocar con las manos. Y medial o mucosa es la que tenemos justamente por dentro, que es la que está o la que reposa encima de los dientes. O sea, eso es la mejilla, el carrillo o buche, como por lo regularmente le decimos. El paladar o bóveda palatina, si levantamos la lengua, no lo tocamos, el paladar es lo que le llamamos cielo de boca, constituye la pared superior o techo de la cavidad bucal a la que separa de las fosas nasales, o sea que gracias a que tenemos el paladar, no hay una comunicación directa entre lo que es la boca y la nariz, o sea que hay un hueso que lo recubre. La apófisis alveolares forman su límite anterior y en los dos laterales, en tanto que hacia atrás se corresponde con el comienzo de velo del paladar, los planos constitutivos de superficie a profundidad son la mucosa, submucosa y esqueleto óseo. Tenemos lo que es el piso de la boca. Al elevar la lengua se observa el piso bucal cubierto por una mucosa delgada de color rosado y aspecto liso, brillante. También se aprecian las ya mencionadas carúnculas sublinguales y la inserción inferior del frenillo lingual. Las carúnculas, si ustedes se observan ahora mismo en el espejo y levantan la lengua, se van a ver como una bolita debajo justamente de la lengua.
Eso es la carúncula. Es como, aunque ustedes no lo pueden ver, tiene dos hoyitos, esa carúncula, y por ahí es que sale la saliva. O sea, parte de la saliva que tenemos en boca sale por ahí, por la base de la lengua, por la carúncula. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Ok. Miren, vamos a entrar a lo que es la nomenclatura. Nomenclatura quiere decir nombre. Ustedes saben que cada diente tiene un nombre. Entonces, la nomenclatura FDI o de la Federación Dental Internacional, lo que nos dice es que, aparte del nombre que nosotros ya estamos acostumbrados a tenerle a los dientes, por ejemplo, central, lateral, canino, premolares y molares, que esos son los nombres también como llamamos a los dientes, también tienen una nomenclatura o otro nombre que se le pone a los dientes, que es con números. O sea, aparte del nombre que lleva el diente como tal, también tiene un número, también lo podemos llamar con número. Y esto es importante que ustedes se lo aprendan porque de esta nomenclatura ustedes la van a trabajar de por vida en el área odontológica. Ya los que de por sí, que yo sé que hay muchos aquí que trabajan como asistente dental, saben que para llenar la ficha dental, ustedes necesitan, eh, saber de nomenclatura, o sea, necesitan saberse los nombres de los dientes, los números de los dientes. Entonces, una forma práctica y fácil de ustedes aprenderse los números de los dientes es con esta explicación que yo le tengo aquí. Entonces, la primera nomenclatura que vamos a trabajar es la nomenclatura de los dientes permanentes. Hay una para los dientes de leche y hay otra para los dientes permanentes, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de aprender de antemano ya, vamos a usar esta imagen que está aquí, arriba, para poder entender la nomenclatura, es aprender a dividir en cuadrantes. ¿Cómo podemos dividir en cuadrantes? Sencillo. Tenemos, cuadrante quiere decir 4, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a dividir la boca en 4 y eso es fácil. Tomando en cuenta la base de la nariz o la punta de la nariz, pasamos una línea en medio de los dos centrales, tanto superior como inferior, y la otra línea la trazamos de manera horizontal, que es dividiendo la boca en superior de la inferior, ¿verdad? Ya ahí tenemos la boca dividida en 4. Entonces, como eso es en el caso de los dientes permanentes, ¿verdad? Que esa es la nomenclatura que estoy explicando ahora en este momento. Entonces, ¿cómo le ponemos los números a esos cuadrantes? Lo vamos a poner en dirección a las manecillas del reloj. O sea, como gira el reloj, así mismo vamos a ir colocándole los números a los cuadrantes que acabamos de dividir, ¿verdad? Entonces, comenzamos por el lado derecho. En el caso del lado derecho no mío, sino del lado derecho del paciente. Una cosa importante que ustedes tienen que comprender es que cuando miramos a un paciente, por ejemplo, si ahora mismo ustedes tienen una persona cerca en su casa y la paran de frente a ustedes, ustedes se van a dar cuenta que el lado izquierdo de ustedes es el lado derecho de la otra persona. No sé si me doy a entender. O sea, que nosotros miramos al paciente como si lo tuviéramos en un espejo, como si nosotros estuviéramos frente a un espejo. Si nosotras nos miramos, porque hay varones también aquí, nos miramos frente a un espejo, el lado derecho mío
es el lado izquierdo de otra persona que tengo enfrente. No sé si me doy a entender. Sí, maestra. Sí, entonces, de esa misma manera, tenemos que mirar al paciente. O sea, yo no puedo decir o comenzar desde mi lado derecho, desde mi perspectiva, porque es totalmente diferente a la del paciente. Por ejemplo, este paciente que lo estoy mirando de frente, esta imagen, el lado derecho del paciente es este. Es el contrario mío, porque ahora mismo yo le estoy viendo de frente, estoy frente a la imagen, entonces mi lado derecho sería este, pero el lado derecho del paciente es este. A eso es que me refiero, que es totalmente diferente el lado derecho de una persona que yo tengo enfrente con relación al lado derecho mío. Entonces, como acabamos de decir que para poderle colocar los números a los cuadrantes tenemos que colocarlos en relación a las manecillas del reloj y que vamos a comenzar por el lado derecho del paciente, entonces este cuadrante vendría siendo el 1. Si seguimos las manecillas del reloj, este cuadrante vendría siendo el 2. Si seguimos las manecillas del reloj, este cuadrante vendría siendo el 3. Y si seguimos la manecilla de reloj, este cuadrante vendría siendo el 4. Entonces, ahí tenemos una boca permanente dividida en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Estamos claros hasta ahí con relación a la división en cuadrantes? Sí, maestra. Sí, entonces siempre tengan pendiente que es muy importante a la hora de ustedes llenar las asignaciones que están en la plataforma, tomar en cuenta que la imagen que ustedes están viendo es contraria a la posición en la que ustedes están. O sea, que el lado derecho de la imagen es el lado izquierdo mío y el lado izquierdo de la imagen es el lado derecho mío, para que a la hora que ustedes le vayan a poner los números de los dientes lo tomen en cuenta. Ustedes están mirando a esa persona desde otra perspectiva, totalmente diferente a la que ustedes están. Entonces ya dividimos por cuadrante. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces volvemos a la guía, aquí abajo, donde estábamos hablando de nomenclatura. Ya dividimos en cuadrantes. Entonces, para poderle colocar el número a los dientes, tenemos que tener en claro en qué cuadrante nos encontramos. En este caso ya dividimos en 4 cuadrantes, ¿verdad? Que dependiendo del cuadrante en el que estemos, entonces va a ser el número del diente. Un ejemplo de ello es que siempre se coloca primero el número del cuadrante de primero. Por ejemplo, si estamos en el cuadrante 1, entonces se pone el 1 y el otro número que sigue es el número. Es el número. Hay alguien con el micrófono abierto. Ayúdenme con el micrófono. Entonces, decía, repito nuevamente, cuando voy a colocarle el número a los dientes, el primer número que debo de colocar es el número del cuadrante en el que me encuentro, ¿verdad? Si me encuentro en el cuadrante 1, entonces el 1 iría primero y seguido entonces iría el número del diente al que corresponde. Aquí tengo una breve guía de cómo, o sea, de qué número corresponde a cada diente. Un ejemplo de ellos es que el central o el incisivo central es el 1, el lateral siempre, o sea, siempre va a ser el 1, el lateral siempre va a ser el 2, el canino siempre va a ser el 3, el primer premolar va a ser el 4, el segundo premolar siempre va a ser el 5, el primer molar siempre va a ser el 6, el segundo molar siempre va a ser el 7 y el tercer molar siempre, independientemente del cuadrante que se encuentre, siempre va a ser el 8. Entonces, tomando en cuenta
los números que tienen cada diente. O sea, cada diente tiene un número que va del 1 al 8, iniciando desde el incisivo central, ¿verdad? Entonces, si yo digo que estoy en el segundo cuadrante, ¿qué número recibiría el primer premolar? Le pregunto a ustedes. Sí, adelante. El 2. Perdón. En el primero. No, estoy en el segundo cuadrante. ¿Qué número recibiría el primer premolar? El 1. Sería el 4, profe. El 4, profe. Sí, 24. sería exacto, El sería 24. el 24. Recuerden que siempre tienen que mencionar el nombre del cuadrante. Yo le estoy dando el cuadrante. Entonces, como el premolar, si el primer premolar siempre va a ser el 4, independientemente del cuadrante en el que esté, entonces si estoy en el segundo cuadrante, entonces corresponde al número 24. 24. Exactamente. Si estoy en el cuadrante 4, ¿qué número recibiría el tercer molar? 48. Exacto, sería el 48 porque estoy en el cuarto cuadrante, que vendría siendo el 4, y el 8, 48 del 8 del tercer molar. Ah, no, pero ustedes se saben eso mejor que yo, la nomenclatura. Vamos a ver. ¿Ok? Siempre tengan esta parte, esto, miren, siempre, si ustedes se aprenden esto, ya lo de los cuadrantes es fácil, porque como ya ustedes saben dividir, o sea, lógicamente ustedes no van a dividir el paciente en 4, ni le van a tachar una, o sea, no diga, la profe dijo que al paciente hay que pasarle una línea, la línea es imaginaria, no es que ustedes le van a pasar un crayón al paciente por la boca, por favor, no vayan a hacer eso, ni vayan a decir que yo lo dije, no, es una línea imaginaria, eso es para que ustedes tengan una guía de cómo ponerle los números a los dientes, en caso de que el doctor no se lo diga, pero por lo regular cuando estamos llenando un diagnóstico, por ejemplo, yo como odontóloga tengo que decirle a mi asistente en el número 24 y ya él sabe. Entonces, dependiendo de lo que yo le diga, él lo anota en la ficha, ¿verdad? Entonces, esa nomenclatura es parecida también en la dentición temporal. En la dentición temporal, en este caso, voy a tomar esta imagen del cuadrante para la dentición temporal. Recuerden que esta es una dentición permanente, pero para ponerla de ejemplo, entonces, en el caso de la dentición temporal, entonces, aunque suene extraño, la dentición temporal, vamos a decir que la nomenclatura de los dientes permanentes, la nomenclatura de los dientes temporales es una continuación de la permanente. Deberá de ser lo contrario, ¿verdad? Porque la dentición temporal sale primero, pero lamentablemente así es que está la nomenclatura. Es igual, se divide en cuadrantes, tomando en cuenta las manecillas del reloj, se inicia de igual manera del lado derecho, entonces decimos que este es el cuadrante 5. En el caso de los temporales es esto. Este que sigue es el 6, luego el 7 y de último el 8. Esto es en el caso de los dientes temporales. Entonces, como ustedes ya sabrán, los dientes temporales son menos. En este caso, de los dientes temporales, aquí vemos que tenemos 5 pares de dientes.
En los permanentes teníamos 8, aquí solamente tenemos 5. Entonces tenemos aquí incisivo central, que también es el 1, incisivo lateral, que también es el 2, canino, que también es el 3. Entonces aquí es donde cambia la cosa, que el primer molar es el 4 y el segundo molar es el 5. Eso es en el caso de los dientes temporales. O sea que aquí en los dientes temporales no hay premolares, solamente tenemos molares. Entonces, si esto es en el caso de los dientes temporales. Si yo estoy en el cuadrante 6, ¿qué número recibiría el canino? 63. 63, porque estoy en el cuadrante 6 y el canino es el número 3. Y si estoy en el 7, ¿qué número recibiría? 73. Exacto, el 73. Por lo regular, miren aquí la imagen que ya está con los números puestos. Por lo regular, las fichas clínicas, yo no sé si observaron la tarea, o no sé si yo creo que sí, que tiene los números. Por lo regular, las fichas clínicas en el odontodiagrama están los números de los dientes. O sea, que ustedes no se tienen que preocupar. Eso es bueno que se lo aprendan, porque ya sí ustedes saben con propiedad qué número recibe cada diente, ¿verdad? Porque puede que le toque un odontólogo que le digan el primer premolar. Y, doctor, ¿de qué cuadrante? Pero ya ustedes tienen conocimiento de él. Pero si ustedes no saben, lo van a poner en cualquier cuadrante. Aunque lo ideal es que le digan en qué diente que corresponde, porque ustedes no evalúan pacientes, quien evalúa el paciente es el odontólogo. Pero es importante que todas esas cositas ustedes se la aprendan siempre. O sea, tengan conocimiento de todo independientemente de. ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Todo claro? ¿No se entiende nada? Todo claro, profes, ahora. Ok. Funciones de la lengua. La lengua es un hidrostato muscular, un órgano. Contiene glándulas salivales, es móvil, situado en la parte inferior de la boca, es impar, o sea que solamente tenemos una sola lengua. Aunque hay gente que dice que tienen dos, pero no, es una sola lengua. Impar, medio, simétrico, que desempeña funciones importantes como es la hidratación de la boca y alimentos mediante la salivación, deglución, es parte del lenguaje, tiene el sentido del gusto. Deglutir y hablar son acciones prácticamente imposibles sin la saliva. Ya los cuadrantes no lo voy a explicar porque ya lo vimos hace un momentito. Y ya para finalizar esta guía y comenzar el próximo tema, las glándulas salivales. Las glándulas salivales en diversas especies biológicas son glándulas exocrinas. Exocrina quiere decir que expulsan un líquido hacia afuera. En el sistema digestivo superior que produce la saliva que vierte en la cavidad bucal. La saliva es un líquido de consistencia acuosa que contiene proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono y electrolitos, células epiteliales descamadas y leucocitos. Su función, en otras, es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para ayudar en el proceso de masticación y deglución y contienen enzimas que comienzan el proceso de digestión de los carbohidratos como la amilasa
y la grasa como la lipasa salival. Entonces, ya aquí entramos en el tema de lo que son las cavidades bucales, que yo sé que muchos me han escrito porque tienen un poquito de confusión cuando vieron la tarea que está en la plataforma, que es sobre el llenado de la ficha clínica. Entonces, les aclaro que la clasificación de las cavidades. O sea, las cavidades son, vamos a decir, huecos, hoyos producidos por lo que es la caries dental, ¿verdad? Entonces, dependiendo de su forma, tamaño, extensión, tiene diferentes nombres de llamarlas. O sea, las cavidades dentales pueden clasificarse de diversas maneras según el parámetro al que atendemos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de su extensión, o sea, de qué tan grandes son las cavidades se pueden clasificar en simples cuando solamente abarca una sola cara del diente. ¿Recuerdan las caras que vimos? Vimos cara oclusal, incisal, vimos cara vestibular, palatina y lingual, y vimos la cara mesial y distal, ¿verdad? Entonces, cuando una cara del diente está afectada, decimos que es una cavidad simple. Cuando dos caras del diente están afectadas, decimos que es compuesta. Y cuando tres caras o más de ese diente está afectado, entonces son complejas, porque son muy grandes, ¿verdad? Son cavidades muy complejas. Ahora bien, hay otro modo de llamar esas cavidades, que también es dependiendo de la cara en la que se ve afectada. Por ejemplo, si la que está afectada es la cara oclusal, podemos llamar esa cavidad oclusal. Si está afectada mesial y oclusal, se puede llamar mesioclusal. O si es distal y oclusal, disto-oclusal. O si tiene tres caras, en este caso, mesial, oclusal y distal, se puede llamar mesiocluso distal o disto-ocluso mesial. Es confuso, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Entonces, miren, en esta imagen podemos observar los tres tipos. Simple, en este caso, porque abarca una sola cara. La cara que está abarcando en este momento es la oclusal, pues también podemos llamarla oclusal. En esta imagen podemos ver que es compuesta, porque tiene dos caras, ¿verdad? Está abarcando, que es, en este caso, la mesial y la oclusal. Y también puede llamarse mesioclusal. En esta imagen podemos ver que está abarcando tres caras del diente, o sea que es compleja la cavidad. Podemos llamarla compleja, como podemos llamarla mesio-ocluso distal. También nosotros le llamamos MOD en algunos casos. Hay otro tipo de clasificación también, que es dependiendo de su etiología. Etiología quiere decir origen. En este caso, la vamos a llamar cavidades en fosas y fisuras. Ustedes saben que los dientes no son lisos, que tienen fosas, fisuras, ranuras. Entonces, cuando la caries está específicamente en esas ranuras, se llama de caries de fosas y fisuras, podemos llamarla. Y cuando está, por ejemplo, en el cuello de los dientes, también podemos llamarla caries de superficies lisas. O sea, recuerden que la cara vestibular, que es en este caso la cara que estamos viendo aquí, es una cara lisa, no tiene ranuras, no tiene fisuras ni fosas, sino que está lisa completamente. En este caso, podemos llamarla cavidades de superficies lisas. Ahora bien, hay otra clasificación que es la más utilizada, es la que ustedes más van a escuchar
en el área odontológica. Que yo sé que los que ya son asistentes dental y trabajan en el área odontológica o estudian odontología, me van a dar la razón. Y es la clasificación de Black. Dice aquí, como dijimos al principio, la principal clasificación que se sigue actualmente sigue siendo la de Black, que atiende a la localización de las cavidades para agruparlas según el instrumental y la técnica indicada. O sea que este tipo de clasificación se basa en la localización de la cavidad. Dígase desde qué diente, perspectiva. O sea, toma en cuenta tanto el diente en el que padece esa cavidad como la cara. O sea, ambas cosas la combina y él formó 6 clasificaciones que van desde la 1 hasta la 6. Entonces, decimos que existe una clase 1, es cuando hay una cavidad o una caries en molares y premolares, específicamente en las fosas, en los surcos, en las fisuras o específicamente en su cara oclusal. Cuando hay una caries en la cara oclusal de los molares y premolares, se llama clase 1. Decimos que hay clase 2 cuando se ve afectada las superficies proximales, dígase mesial o distal, de los molares y premolares, como vemos aquí en esta imagen, que está afectado la cara, esta vendría siendo la cara mesial y la cara oclusal. Entonces aquí decimos que hay una clase 2, esto es un molar, por eso hay clase 2. Ahora bien, la clase 3 se refiere a cuando en los incisivos y caninos tienen afectada su cara interproximal, dígase mesial o distal, y que no se ve afectado el borde incisal. O sea, que solamente está afectado mesial o distal, cualquiera de las dos de los incisivos y caninos. Esa es la clase 3. La clase 4 es cuando está afectado tanto mesial como distal, pero está afectado también el borde incisal. O sea, la cara incisal de esos incisivos está afectada, entonces ahí es clase 4. Clase 5, esta clase se puede dar en cualquier diente que se encuentre en la boca y es cuando está afectado el cuello del diente. O sea, esa orillita que está entre el diente y la encía, esa orillita que se ve afectada, ahí hay una clase 5. Y la clase 6, y es la última clasificación, es cuando está afectada en las puntas de los dientes. Dígase, por ejemplo, en el borde incisal específicamente, no hay caries por ningún otro lado. En el caso, por ejemplo aquí en el borde incisal, que haya una cariecita ahí, eso es clase 6, es una clase muy atípica. Atípica quiere decir muy poco común, o sea, casi nunca se ve, porque casi siempre cuando hay una caries, hay en todo el diente o hay en todas las paredes. Por ejemplo, en este puntito aquí, eso vendría siendo una clase 6, si existiera una cavidad ahí. En el caso, por ejemplo, de los molares, que haya un puntito como por aquí, que es en el borde o en la punta de una cúspide, eso vendría siendo clase 6. Lógicamente, vuelvo y repito, si no hay caries en ningún otro lado. Por ejemplo, esta imagen que hay una caries en la cara oclusal y hay un puntico aquí, ya eso no sería clase 6, eso sería clase 1, porque ya está afectada toda la cara oclusal. Ahora bien, vamos a suponer que todo esto esté sano, que no haya nada aquí,
que solamente haya ese puntito solito ahí, entonces eso sería clase 6. Por eso es que es muy atípica, porque casi nunca hay un puntico solo por ahí. Siempre hay caries por los alrededores. ¿Todo claro con relación a la clasificación? ¿Todo se entendió? Sí. Sí. Ok, me voy a llevar de ustedes. Ok. Ficha clínica o ficha dental. La ficha clínica odontológica es un registro en el que el profesional describe la historia clínica del paciente. Tiene por objetivo registrar y almacenar información del paciente o usuario en la consulta ambulatoria. Se elabora en la primera consulta y a la que se le van incorporando datos sobre ocurrencias de hechos y sus características en las sucesivas consultas. El concepto de ficha dental, elementos. Los elementos de la ficha dental, dice aquí antecedentes personales del paciente. Esos son el nombre, la edad, la escolaridad, teléfono, dirección, etcétera. La anamnesis. La anamnesis no es más que esa conversación que tiene el dentista por primera vez con ese paciente, que es donde le comunica el paciente al profesional el motivo de su consulta, por qué fue, su historia clínica o médica, o sea, si tiene antecedentes de alguna enfermedad o si ha ido a otros dentistas que le han hecho. Todo eso se describe en lo que es la anamnesis. La historia médica, ya aquí se hacen preguntas de si los familiares han padecido de alguna enfermedad, antecedentes personales de salud, si toma algún medicamento, si lleva algún tratamiento en específico, si ha sido operado, si tiene una enfermedad, etcétera. La historia médica es sumamente importante. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que no todos los pacientes dicen la verdad. Sencillo, porque entienden que uno como odontólogo no lo va a querer atender. Un ejemplo de ello, yo no sé si a ustedes les ha pasado, lo que ya tienen experiencia como asistente dental, que los pacientes por lo regular nunca dicen que sufren de la presión. Tú ves, yo me tomo una pastilla, tú ves, como toda la mañana, pero realmente yo no sufro de nada. Yo de vez en cuando, es más, te le voy a ser sincero, doctor, yo no me la tomé hoy, porque a mí nunca se me ha subido. Yo no sé para qué el médico me indicó eso, porque a mí nunca se me ha subido la presión. Eso fue una vez que se me subió a 300 y era porque yo cogí un pique, pero realmente yo no sufro de la presión. Dígame, Melissa. Profe, buenas noches, compañero, Buenas buenas noches, maestra. Me pasó, a mí me pasó. Yo soy diabética y soy hipertensa. Y tenía un dolor tan fuerte de un tercero que yo fui y me lo saqué. Y yo no dije ni que era diabética ni que era hipertensa. ¿Qué Ok. pasa? Cuando me quitaron los puntos, o sea, no aguanté y se lo dije a la doctora. Y la doctora me dijo, tú te estabas poniendo loca. ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú pudiste? Eso fue un riesgo. Digo, pero usted no sabe el dolor que es tan grande que yo tenía. Yo lo que quería era salir de eso. Pero de verdad, de mi parte, estuvo muy mal. Muy mal. Sí, pero muy mal. Mira, Melissa, que era lo que yo le estaba diciendo. Ustedes no saben la importancia de que ustedes digan las cosas, porque, por ejemplo, ese tercer molar se te iba a sacar. Tú como paciente diabética e hipertensa, ¿tiene que? Porque ni modo hay que resolverle al paciente o porque tú seas diabética e hipertensa te iban a dejar con el dolor. No, jamás. Ahora bien, todo lleva un protocolo. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen que hacerse la glicemia. ¿Por qué? O sea, antes de un proceso quirúrgico. Cada vez que uno pone la anestesia, uno aumenta un
2%, o sea, el valor de la diabetes de ustedes. Por ejemplo, tu diabetes tú la manejas en 126, por ponerte un ejemplo. Entonces tú tienes que multiplicar esos 126 por un 2% y te vendría subiendo más o menos con un carpooler. O sea, tú sabes que a veces no siempre se usa un solo carpooler de anestesia, a veces hay que usar 2, 3, 4 y hasta 5 en pacientes. Y más si van con dolor, que por lo regular van con un proceso infeccioso de base. Entonces, esos 126, tú tienes que multiplicarlo por el 2%. Entonces, ese 2% de 126, tú solo sumas nuevamente a 126. Vendrían siendo, vamos a suponer, como a 150 más o menos se te sube. Entonces, imagínate ponerte 5 carpooler. Como más o menos te la ponemos como en 200. El nivel de diabetes, o sea, el nivel de azúcar en sangre, porque los niveles de azúcar y de presión suben con la anestesia, independientemente de uno use una anestesia especial. Aparte también el tipo de anestesia. Por ejemplo, si tú eres una paciente hipertensa, no te puedes poner una anestesia que tenga epinefrina. Epinefrina es un anticoagulante. Entonces, si tú eres hipertensa y se te sube o se te baja, por lo regular se sube la presión casi siempre cuando te están medicados. Entonces, a ti no se te puede coagular la sangre porque entonces no te circula bien por el torrente sanguíneo. Inmediatamente yo te pongo un anestésico con vasoconstrictor, yo estoy colaborando a que te dé un ataque al corazón porque se coagula la sangre, te circula más coagulada la sangre, lo que quiere decir que te puede provocar un ataque. O sea, son muchas las desventajas de no decir desde un principio lo que padeces. O sea, se te resolvió, ok, gracias a Dios, Melissa, que te fue bien, que no te pasó nada. Pero imagínate de que sí, ok, no ibas a tener el dolor, pero vas a estar muerta. O interna de gravedad por producto de un anestésico que se te puso que no era para tu condición de salud. Entonces siempre es bueno decir la verdad. Por ejemplo, yo atiendo a todos los pacientes. Yo les exijo unas analíticas especiales en el caso de los pacientes que son diabéticos. O no especiales, sino que se hagan la glicemia, que dependiendo de cómo esté la diabetes, entonces yo decido si pongo anestesia o no. Porque si un paciente que me llega con una diabetes de 250 para allá, lógicamente yo no voy a poder hacerle una extracción y ponerle anestesia, porque estoy colaborando a que se muera más fácil, ¿verdad? Pero podemos controlar primero esa diabetes. ¿Cómo se puede controlar? Con dieta, por una semana como mínimo, tomándose sus medicamentos al pie de la letra de la diabetes, eso me ayuda a mí y me colabora. Hay alguien con el micrófono abierto. Profe, para añadir que también se usa que si se manda donde su endocrinólogo, para que él dé las pautas que se deben tener al momento de sacar la extracción y si él da el visto bueno para hacerlo. Sí, eso yo lo hago, por ejemplo, con los cardiólogos y los pacientes que están descompensados. Por ejemplo, un paciente que supuestamente se toma su medicación al pie de la letra, pero cuando yo le tomo la presión la tiene en 300 y cuando se hace el análisis de la diabetes lo tiene en 250, lógicamente es un paciente que no está apto para ser trabajado. Entonces, ahí en ese caso yo lo remito donde su cardiólogo o donde su diabetólogo o donde su endocrinólogo, y por lo regular, como tú dices, ellos nos remiten para atrás por escrito, no que el paciente me diga, doctor, me lo encontró bien, no. Por escrito me manda ese médico el tipo de anestesia que se puede colocar, si está apto o no para trabajar, etcétera, etcétera. O si necesita adicional a todo lo que se le va a hacer, necesita tomarse, por ejemplo, hay pacientes hipertensos o que sufren del corazón o que tienen, por ejemplo, marcapasos, tienen cirugías previas del corazón, ya sea de válvulas,
de Steinbar, o sea, que tengan cirugías previas cardiovasculares o que se hayan hecho cateterismo. Siempre es bueno que ese tipo de pacientes se haga una antibioterapia antes de ir a consulta. ¿Qué es una antibioterapia? Que se toma 1 gramo de amoxicilina una hora antes de ir a consulta, 1 hora antes de hacerle cualquier procedimiento. Que también eso lo decide el cardiólogo médico. Por ejemplo, los pacientes también que sufren de la presión, que por lo regular usan aspirina, siempre es bueno suspenderla por lo menos de 3 a 5 días antes de la cirugía. Pero eso tiene que decidirlo nuevamente el cardiólogo. O sea, yo como odontóloga no puedo decidir que ese paciente deje ese medicamento, porque yo no sé por qué razón y bajo qué circunstancias se lo indicaron. Entonces, siempre es bueno cuando ese tipo de paciente necesita hacerse un procedimiento quirúrgico, es bueno siempre remitirlo a su cardiólogo para que él entonces nos diga a nosotros si puede dejar la aspirina, si puede hacer ese proceso quirúrgico en ese momento, si está apto o no. Dígame, Laura. El sábado, en mi trabajo fue una señora a hacerse una extracción. Nosotros le dijimos que ella sufre de la presión y sufre del azúcar, que se tomara antes de llegar a la clínica la presión y que se tomara el azúcar. Ok, todo bien. ¿Qué pasa? A la secretaria, ella le dijo, ella le mostró, ella no le dijo, ella le mostró una pastilla. ¿Qué pasa? La secretaria no sabe. Ok, cuando la señora llega, le dice la doctora, ¿usted se toma su medicamento? Sí. ¿Usted toma anticoagulante? Dice la señora, no, yo no sé qué es eso, lo que usted me está hablando. Que si usted toma aspirina. La señora calla, no decía nada. Vuelve y le pregunta que si toma aspirina. Y que yo le voy a decir la verdad, mire. No, si yo me tomé una. Pero sáqueme eso así, que yo el dolor no lo aguanto. Dice la doctora, mire, yo la voy a medicar para que usted vaya para su casa. No. O si no, voy para otra clínica. La doctora le explicó que en esa clínica o en otra clínica no se la van a sacar. Sí, que en otra clínica sí que está pagando su dinero. Usted sabe cómo son los pacientes, que se la van a sacar, que sí, que se la van a sacar. La doctora dice, ¿y si usted se me desangra ahí? Y que muchacha, como usted sabe cómo son las personas mayores, y si eso no me va a pasar a mí, dije yo, no, si a usted le da un yello ahí, la primera que va a venir es la hija suya que está hablando por teléfono a decir que nosotros la matamos a usted aquí, que no. Se fue para otra clínica, pero después volvió el lunes, dije que, yo no me la tomé la aspirina ni el sábado, ni el domingo, ¿me la pueden sacar? Y la doctora dice, no, vuelva mañana, que mañana yo sí se la saco y venga y fue hoy, todo estaba bien, no se tomó las pastillas, no se tomó la aspirina, pero hoy sí se la sacaron. Y la doctora dijo, usted ve, si se la había sacado el sábado, ya usted la había enterrado hoy. Y no. Pero gracias a Dios que ella tomó conciencia, Laura. No, pero ella la habían anestesiado. Ay, Dios mío. No, ella estaba anestesiada ya. Ella dijo después que la anestesiaron. Porque la doctora cuando le puso la troncular, la doctora vio que ella estaba sangrando mucho y no es. Entonces la doctora le preguntó porque ella en la ficha clínica solo dijo que sufría de la presión y del azúcar. En ningún momento ella dijo que sufría del corazón. Ella le mostró a la secretaria las pastillas que ella tomaba. Ya. Siempre es bueno preguntarle. Y si, por ejemplo, tú sabes qué yo he hecho cuando no se acuerdan, digo yo, pues mire lo que vamos a hacer. Yo lo concientizo, porque me ha tocado, y es verdad, Laura, tú tienes razón, que a veces los pacientes creen que porque están pagando, está como si su salud no importara. Entonces, ellos dicen eso. No, es verdad, me ha pasado a mí también. ¿Qué yo hago? Yo lo concientizo. Le digo, mire, usted puede ir donde usted quiera. Puede que se la saquen. Ahora bien, yo lo único que quiero es cuidarla y cuidar su salud. Porque yo le voy a decir una cosa, de sacársela, yo se la puedo sacar en 2 minutos, está fuera. Pero entonces después usted muerta.
¿Usted me entiende? Es cuidándola a usted, cuidando su salud. Usted es más importante que esa muela que está ahí. Entonces, primero vamos a cuidar su salud y luego entonces le sacamos la muela. No es que yo no se la voy a sacar, lo que pasa es que lleva un protocolo, un cuidado, y lo vamos a hacer desde ahora para que a usted le vaya bien en el proceso, se cicatrice rápido, salga rápido del proceso, no le duela, no le moleste, no le dé infección. O sea, yo le concientizo. Ahora, si ya el paciente al final decide irse a otro lugar, entonces que eso sea responsabilidad de otra persona, pero no mía. O sea, en mi conciencia no va a quedar una persona que yo pude haberla orientado y haberle dicho las cosas como se debe, y que al final le pase algo porque yo accedí. Yo no accedo a nada que esté en contra de que vaya en contra de las reglas. O sea, la doctora la manejó bastante bien, Laura, porque cuando una persona toma anticoagulantes, es un sangrado que eso no lo para nadie. Y siempre es bueno que por lo menos de 3 a 5 días lo dejen para poderle hacer un proceso de extracción, para que no sangre mucho, porque como quiera sangra muchísimo, pero para que sangre un poquito menos y la coagulación, el proceso de coagulación sea más rápido, entonces siempre es bueno que la dejen por un par de días, pero es tremendo, yo entiendo, porque mucha gente cree, vuelvo y repito, no dice las cosas por temor a que no se le atienda. Eso es lo mismo, por ejemplo, ese es en el mejor de los casos, por ejemplo, que sea diabético, hipertenso, y lo que son VIH positivo, y lo que son hepatitis activa, que no te dicen nada. Entonces, tú los estás atendiendo, tú corres riesgo de contagiarte, y si tú no llevas un control de esterilización correcto, de contagiar a otros pacientes también. Entonces, la gente cree que por que tengas una enfermedad de base, uno no lo va a atender. No es que uno no lo va a atender, es que uno lleva un protocolo de atención lleva. Y eso es en el mejor de los casos, que sea hipertenso, porque esas son de las enfermedades más comunes, hipertensión y diabetes. Pero ¿y cuando tienen otro problema más grande de base? Miren, a mí me llegó una paciente con cáncer. En primera instancia era una paciente que había sido, o sea, ella fue porque tenía un dolor de muela, ¿verdad? Y resulta que donde ella fue, le dijeron que tenía que hacerse un tratamiento de canal. Entonces, nada, le hacen la panorámica, se determina que para un tratamiento de canal, la paciente en ese momento no contaba con el recurso para hacerse ese tratamiento de canal, decidió quedarse así y de pronto empieza a dolerle y llega donde mí. Cuando yo le evalúo a la paciente, o sea, era un cáncer de ganglio, pero ya había ocupado toda la boca. El cáncer estaba en la lengua, base de la lengua, toda la parte de atrás, donde va el tercer molar, ahí, toda esa parte estaba ya, o sea, ya tenía cáncer. El dolor no era porque había que hacerle una endodoncia, el dolor era porque tenía cáncer ahí. Entonces, casi no tenía trismo la paciente, producto del mismo cáncer, no podía casi abrir la boca y fue a puras maniobras que pude ver dónde era que ella le molestaba. Entonces, hablé con la hija, le dije, entonces ella me dijo que estaba recibiendo quimioterapia, o sea, que estaba recibiendo un tratamiento para el cáncer, pero que ella no sabía que lo tenía en boca. Ella solamente se había dado, o sea, solamente le habían hablado de que ella tenía cáncer en los ganglios linfáticos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros tenemos una bolita justamente debajo de si se topan por la cara, por fuera, en la parte del mentón, ahí abajo, entre el cuello y toda esa parte ahí, nosotros tenemos ganglios, unas bolitas. La tenemos en todo el cuerpo, pero donde más se sienten es ahí, en la base de la lengua abajo, o sea, por fuera, y en el cuello. Entonces, a ella le comenzó el cáncer, fue en el cuello. En un ganglio linfático que está en el cuello, pero ella no sabía que lo tenía en boca. Entonces, el tipo de paciente con cáncer no se puede hacer extracciones ni ningún proceso quirúrgico. Cuando un paciente está recibiendo quimioterapia, independientemente sabe que la quimioterapia
Cuando te dan quimio, no, es un químico que está que circula por tu sangre dentro de tu cuerpo. No es que va, o sea, va específicamente el tratamiento a la parte donde está el cáncer, ¿verdad? Y la trata, pero ese químico circula por el torrente sanguíneo completo. Entonces, el hueso de una persona que está recibiendo quimioterapia es un hueso que está fofo, es un hueso que se fractura con mucha facilidad. Lo que quiere decir que si yo intento hacer una extracción a un paciente que está recibiendo quimio, yo corro el riesgo de llevarme todo el hueso que está en los alrededores y llevarme parte de los dientes que están en los alrededores, que tan maleable, fofo, como decir, hueco que está el hueso. O sea, que un paciente que está recibiendo quimioterapia es un paciente que tiene que esperar como mínimo 1 año para poderse hacer proceso quirúrgico en boca. O sea, se puede hacer una limpieza, se puede hacer un empaste, puede que pueda hacerse una endodoncia, pero una extracción no puede. Está contraindicado. Incluso hay que ver si su oncólogo permite también que se le ponga anestesia. Todavía no he escuchado si hay alguna interferencia con el tema de la anestesia, pero extracciones no se puede hacer. Al final, la paciente, después que la vi, como a los 3 meses falleció, o sea, porque ya el cáncer había hecho metástasis, o sea, estaba bien avanzado. Ya cuando ustedes ven que un cáncer sale en boca es porque ya lamentablemente está en sus estadios finales. Cáncer ya que llegue a boca de otra, o sea, que venga de otro lugar y que ya esté en boca es porque ya está en un estadio bastante avanzado. Entonces, lamentablemente la paciente lo único que pude hacer fue medicarla y de hecho ya estaba siendo medicada para eso. Cuando ella fue a la Maxilo, efectivamente no podía hacer extracciones, tenía que esperar 1 año después de la quimio y ella estaba iniciando con el proceso de quimioterapia, que lamentablemente no resistió. Pero todos esos detalles siempre es bueno que los pacientes lo digan. O sea, que hablen de eso, que lo informen. Sin embargo, nosotros gracias a Dios, o sea, los que trabajamos con criterio, siempre vemos un poquito más allá y tratamos de hacer las cosas bien para que no nos pase ningún tipo de problema con los pacientes, pero por lo regular, nosotros estamos cubiertos por un ángel, porque lamentablemente los pacientes no dicen la verdad, y ustedes lo saben, los que trabajan en el área odontológica. No lo dicen, y es una situación que nosotros tenemos que manejar, que saber, o sea, por la clínica del paciente, uno tiene que saber manejarse para uno no cometer errores. Entonces, dentro de los antecedentes odontológicos, se toma en cuenta la última visita que hizo con el dentista, los tratamientos que recibió, cuáles son sus hábitos de higiene oral, la dieta si es cariogénica, o sea que si son pacientes que comen muchos dulces, etc. El motivo de la consulta, en el caso de que sea por dolor, este es el principal motivo por lo regular. Nadie va al dentista porque sí, casi siempre van por un dolor, lamentablemente, o por una situación. El más común es el del origen dentario, la intensidad puede variar desde la sensibilidad térmica, o sea, desde sensación por una sensación de dolor por algo frío o caliente, a eso que se refiere con térmica, hasta la aparición de un dolor continuo o pulsátil, que sugiere la afectación de la pulpa, que es importante preguntar el momento en que inició el dolor, los síntomas previos de menor intensidad, el tiempo de evolución desde la aparición de los primeros síntomas, las situaciones que empeoran o alivian el dolor, la cronología, o sea, el tiempo, si la tuviere. Una clasificación útil para definir las características más significativas
derivadas al dolor de origen bucodental es la que contempla los aspectos siguientes: la cronología, o sea, cuándo apareció, cuánto dura cuánto dura el dolor, si es nocturno, si es de noche, si es de día, si es intermitente, o sea, se me quita, se me pone. Tipo, sordo, pulsátil, latente, ardiente, urgente. La intensidad, si es poco perceptible, si es tolerable, si es muy agudo, si es intolerable, si es desesperante. El estímulo, o sea, si es espontáneo, si de momento sola me empieza a doler, si es cuando estoy acostada, cuando estoy dormida, que comienza a molestarme, si cuando hablo me molesta, si estoy tranquila y de la nada empieza a dolerme. Si es provocado por la ingesta de alguna bebida, fría o caliente, dulce o salada, si es al cepillarse únicamente, si es al masticar, si es al levantarse. La ubicación, o sea, el territorio donde me duele, si es del lado izquierdo, si es del lado derecho. Hay que tener en cuenta que los dolores se irradian. Muchas veces, por ejemplo, los pacientes sienten dolor arriba y es abajo, o es abajo y lo sienten arriba, o es adelante y lo sienten atrás, o es atrás y lo sienten adelante. O sea, siempre hay que revisar la boca completa. Y ya en el examen clínico extraoral, se toma en cuenta las estructuras como la cabeza y el cuello, a través de las maniobras de semiotécnica, se evalúan los signos presentes, iniciados a través de la inspección, posterior a la palpación de algunas estructuras. Una buena observación nos puede dar datos tales como el crecimiento y desarrollo del paciente, el tipo facial, equilibrio estético de los tercios, postura, función de los labios, lengua, mandíbula, si hay simetría, y exploración visual de la cara. Altura facial, se trazan 4, o sea, eso de la altura facial, por lo regular uno mide, o sea, divide en 3 la cara, en 3 tercios, y la mide, y dependiendo entonces del tamaño, uno dice si hay un desarrollo normal o si hay una parte que está creciendo más que otra. Y ya en el examen clínico intraoral, que es donde observamos ya como tal los dientes, ya si hay caries, si una clase 1, ya todo eso uno lo anota aquí en la parte del odontodiagrama. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? Ninguna. ¿Sí? Sí, profesora. En el odontodiagrama que usted puso la tarea, Ajá. como está el diente en forma anatómica, yo creo que en algunas, por ejemplo, cuando era cruzar, o sea, yo marqué en el centro, pero bueno, no sé, en verdad, porque me confundí, como el dibujo del diente no era tan Ok, como detallado. mira lo que vamos a hacer, porque yo incluso no puse este odontodiagrama que está en la guía, porque entendía que era muy confuso. Y lo que puse fue el odontodiagrama que tenía el diente completo, que es mucho más fácil, entendía yo. Pero déjeme buscar la tarea y vamos a ver qué es lo que tú me quieres decir. Ok. Para tener una... Déjenme ver, es la tarea número 3. Déjenme ver si la encuentro, es en la 1. Déjame ver si es esta. Ok, déjenme compartirla. Vamos a ver. ¿Dónde que está la confusión? Porque miren, ¿la pueden observar? Sí. Ok, miren. Aquí
Este es un odontodiagrama. Tiene incluso los números, si se fijan arriba de los dientes. Ahora bien, este odontodiagrama proporciona 3 vistas del diente, que es la vista vestibular, que es esta, ¿verdad? Una vista oclusal de los molares, mirenla aquí, vista oclusal, y una vista palatina, en este caso palatina porque son los dientes superiores, mírenlo aquí, una vista palatina, ¿verdad? Entonces, todo esto es palatino, miren, toda esta parte es palatino. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, entonces, en el caso de los inferiores, esta parte que está aquí abajo es toda la cara vestibular. Esta es una vista oclusal de los dientes, dígase molares y premolares, y esta es la cara lingual de los dientes inferiores. Ahora bien, aquí en la tarea dice, lo voy a poner hasta aquí para que puedan observarlo, dice, por ejemplo, la primera tarea dice número 17, buscamos el 17, que es este, ¿verdad? Dice caries clase 1. ¿Cuál es la caries clase 1? Que la acabamos de ver. En oclusal. Entonces, es en la cara oclusal que la tienes que dibujar. Pero completa o Por ejemplo, sol. no me puedes dibujar el diente entero. Exacto, eso era lo que quería Porque la confusión. no, por ejemplo, aunque es en su cara oclusal, con el simple hecho de que tú me subrayaras, ya la cara Ya oclusal, cambia a una clase 3. no. Clase 3 no. La clase 3 no tiene que ver nada con esto. La clase 3, recuerda que vimos ahorita, es en los incisivos. Dígase de canino a canino. Dígase canino, lateral y central. En la clase 3. Estamos hablando de clase 1 en el número 17. Ahí es que está la confusión. Necesito entonces que me repasen la guía donde yo especifico cuáles son las clases de la 1 hasta la 6, que eso fue lo que hice. Incluso yo le puse aquí el número de diente, el tipo de clase y en qué lado, porque por ejemplo, cuando yo hablo de clase 2, una clase 2 puede ser tanto en mesial como en distal, ¿verdad? Pero aquí yo le pongo que me la dibujen en mesial, ahí yo me voy a dar cuenta si ustedes saben lo que es mesial y lo que es distal. ¿Me doy a entender? O sea, doctora, o sea, la confusión mía era, por ejemplo, si yo lo dibujaba completo, ya ya se convertía en una carie completa, no simple. O sea, porque una clase 1 es solamente oclusal. Pero Exacto. si yo marcaba como dibujaba el diente completo, ya se cogía mesial y distal y para, un ejemplo, palatino y vestibular. Exacto. Tú tienes toda Entonces, la razón. eso. Entonces, si la dibujaste entera está mal, o el que la dibujó Ok. completa. Con el simple hecho de dibujar, mira, las mismas fosas y fisuras, mira, que están ahí, aunque se ven claritas, déjame ver si puedo ampliar. Ok, miren, esa misma línea en la que ustedes ven, ya con el simple hecho de dibujar las fosas y fisuras, ya me están diciendo que son una clase 1. Si la dibujan completa, como dice Candy, ¿verdad? Que me está hablando. Sí. Entonces ya me están ocupando mesial, me están ocupando distal, me están ocupando palatino, me están ocupando vestibular y ya no sería una clase 1. Ya ya ese diente está para sacarlo, porque si me dibujan la corona entera, ya ese diente está al pobre que hay que sacarlo, ya se tiene una extracción indicada. Y yo estoy pidiendo es un diente que tiene una caries en la cara oclusal, que es la clase 1.
Entonces, por ejemplo, en el caso de que ustedes vayan a dibujar la clase, por ejemplo, 3, que dice que es en el número 21 y es en distal, entonces no importa si ustedes me la dibujan desde su perspectiva de este palatino como de vestibular, ahí no importa. Si me la dibujaron aquí abajo está bien, si me la dibujaron aquí arriba está bien. No importa, lo importante es que ustedes sepan cuál es el número 21 y cuál es su cara distal. No sé si me doy a entender. Maestra, Sí. Yulesi Liriano nuevamente. Ya usted me acaba de confundir. Entonces, en el caso de la número 13, esa es el diente. Mentira, Caso mentira. de la número, De. Espérese, profe. Ok, perdón. De la número 45. uh-huh. Ahí está mi confusión. ¿Por qué? Aquí en la número 45 dice, La vestibular. Entonces dice, ahí solamente se deben agregar pequeños puntos. no, No, es que esa sería la clase 6, los puntitos en los incisives. exacto. La clase Sí, termina de tu idea. que le iba a decir que la clase quinta son como los cuellitos. Exacto. En la guía lo dice, incluso hay una imagen en la guía Sí. que se ve lo que es una clase quinta. Y es exactamente como se ve en la guía que ustedes me la van a dibujar de color rojo, que incluso creo que lo dice aquí. Sí, fui yo que lo puse al revés, es cierto. Entonces, pero tienes la oportunidad de arreglarla. Yo no la he corregido todavía. De acuerdo, maestra. Arréglala porque para mí es importante. Entonces, miren, si es la clase quinta y estamos hablando del número 45, que sería este, ¿verdad? Y te estoy diciendo que es en la cara vestibular. Si yo acabo de decir que todo esto aquí arriba es palatino, que incluso por la anatomía, mira, que tú ves que hay, yo dije que la superficie vestibular es totalmente lisa, ¿verdad? Y ustedes ven que aquí arriba como que hay ranuritis y cositas. Eso quiere decir que su cara igual. Entonces aquí, que esta es la superficie que está lisa, es su cara vestibular. Entonces, si es el número 45, sería aquí, justamente en el cuellito del diente, que es como si fuera una media luna que tú vas a dibujar justamente en el cuellito del diente, porque eso es la clase quinta. Ahora bien, si es la clase 6, como dice tu compañera, que en el número 13 es un puntico que tú vas a poner, porque la clase 6 es un puntico. ¿Me están entendiendo? ¿Me comprenden los demás también? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra. Ahora sí. Sí. A eso, ok, entonces a eso es que me refiero. Si hay alguien que la tiene mal, yo no la he corregido. Voy a empezar a corregir a partir del jueves para darle chance que ustedes puedan subir nuevamente las asignaciones. Incluso hubo una compañera que me escribió que no pudo como imprimirla y que iba a subir otro odontodiagrama como que tenía mano. No hay problema. Siempre y cuando me hagan las cosas como yo le estoy solicitando aquí en la tarea, pueden usar quizá otro odontodiagrama que se le haga más fácil a ustedes entenderlo, no tengo problema. No necesariamente tiene que ser este odontodiagrama. Alguien me levantó la mano, déjenme ver. Melissa. Ay, fui yo, profe, mi hijo y yo, porque no encontramos en parte dónde imprimirlo. Y nos convertimos en dibujantes. Sí, que ustedes me escriben. Bueno, yo no tengo problema. Vuelvo y les repito, no, lo importante es que ustedes me plasmen, o sea, exactamente lo que yo acabo de pedirles. ¿Por qué? Porque para mí es importante saber que ustedes comprenden lo que es una clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que ustedes comprenden lo que es mesial, distal, vestibular, oclusal. O sea, esa tarea es para yo saber si ustedes entienden lo que yo estoy explicando.
yo no quería que ustedes me hicieran esa tarea hasta que yo explicara la guía. Porque, por ejemplo, ya ustedes tienen claro, más claro, lo que van a hacer. Lo mismo con la otra tarea, que es el número de los dientes. Hay muchos de ustedes que tienen muchísimos conocimientos y yo sé que se saben eso de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero hay otros que no. Entonces yo quería que no se pusieran a llenar las tareas por llenarla, por cumplir con un parámetro, si no iban a saber hacerlo. Entonces yo no he corregido, vuelvo y repito, voy a comenzar el jueves a corregir todo el módulo 3. Entonces, si la subieron mal, por favor, todavía tienen chance de arreglarla. No importa que a mí me salga que está atrasada, no importa, no voy a tomar eso en cuenta, solamente voy a tomar en cuenta si está bien hecha. No importa si lo hayan dibujado porque no encontraron dónde imprimirla, no importa. Si está bien hecha y como con todos los parámetros que dice ahí, con todas las exigencias, que es en el número 17, que es en el número 24 y así sucesivamente, no importa. Para mí es importante el hecho de que ustedes sepan aplicar esos pasos que están ahí, porque eso es lo que ustedes van a vivir diariamente cuando les corresponda trabajar como asistentes dentales. Estamos claros ahí, ¿verdad que ahora estamos más? Candy, pude responder tu pregunta. Sí, Está más clara, ¿verdad? Ahora. sí. Muchas Cualquier gracias. cosa, si tienen alguna duda, no tengan temor en escribirme. Yo siempre les he dicho que siempre estoy para ustedes. Ahora bien, a veces no puedo contestarle como de una vez. Y yo sé que muchos de ustedes se desesperan porque no solamente soy maestra, tengo otras cosas y a veces no puedo coger el teléfono donde estoy, pero siempre trato de responder a sus preguntas, sus inquietudes. Ya para cerrar, porque ya son las 8:40, se nos fue la mano hoy. Vuelvo y le pregunto si hay alguien que ustedes conozcan, que están haciendo el curso y que no están dentro del grupo, me lo hacen saber. Porque, vuelvo y le repito, no tenía conocimiento de que habían 2 grupos, 2 chats de WhatsApp. Yo nada más estoy en uno, que es en el que ustedes están. Entonces, siempre yo les había dicho en clases anteriores que siempre en la descripción del grupo va a estar el link con el que nos vamos a conectar los martes y los jueves, ¿verdad? Entonces, o sea, que yo no voy a estar enviando el link constantemente, sino ya todo el mundo sabe que está en el chat en la descripción. Ustedes van a la descripción del chat y ahí mismo va a estar siempre el link donde nos vamos a conectar. Es el mismo para todas las clases hasta que terminemos. Entonces, nada, chicas y chicos, feliz noche. Síganme trabajando la plataforma, cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves. Así que ya ustedes saben. Feliz noche. Gracias, igual para ustedes. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias, igual, cuídense.